Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 189. El Destructor. Asgard, el dormitorio de Odín. El resplandor del poder divino dorado disminuyó gradualmente y el aire se llenó de un penetrante olor a quemado y el polvo dejado por el gigante de hielo se convirtió en cenizas. Loki se quedó en la puerta, con la punta del Gungnir aún temblando levemente, irradiando un calor destructivo. Su pecho se agitaba violentamente, y las llamas de locura en sus ojos verdes aún no se habían extinguido. Dentro del dormitorio, además del dormido Odín, no había ni un solo gigante de hielo en pie. Abandonó a los monstruos que se habían convertido en polvo, se tambaleó hacia el pasillo y se arrodilló junto a su madre, Frigga. «Mamá», llamó suavemente, su voz temblando de una manera que ni siquiera había notado. Extendió cuidadosamente una mano y un suave brillo mágico verde esmeralda se condensó en la punta de sus dedos, cubriendo lentamente la herida en el hombro de Frigga. La herida, perforada por un fragmento de hielo, sanó rápidamente bajo su magia, y su tez pálida recuperó un toque de color. Solo después de confirmar que su madre solo había resultado levemente herida y había caído inconsciente, los nervios tensos de Loki se relajaron de repente y sintió como si toda su fuerza hubiera sido drenada. Se arrodilló en silencio por un rato, luego levantó con cuidado a Frigga, la llevó paso a paso hasta el dormitorio y la colocó en la cama vacía al lado de Odín. Al mirar a sus padres acostados uno al lado del otro en la cama, la expresión de Loki se volvió excepcionalmente compleja. El plan se había salido completamente de control. No había logrado convertirse en el héroe que salvó a su padre y, en cambio, casi había matado a su madre. Todo esto fue culpa de Thor. Si no fuera por sus estúpidos amigos, no habría tenido que activar el plan antes. Si no fuera por Thor, no habría caído en una situación tan patética. Un odio frío reemplazó el pánico y la ira anteriores. Loki se irguió. La debilidad de su rostro desapareció sin dejar rastro, reemplazada por una crueldad resuelta. Se dio la vuelta y salió del dormitorio, con su destino claro: la bóveda de Odín. La puerta de la bóveda se abrió silenciosamente ante él. Loki recorrió el largo pasillo, repleto de innumerables artefactos, y se dirigió directamente a la parte más profunda. Allí, una enorme armadura resplandeciente con brillo metálico se alzaba silenciosamente sobre su pedestal. Estaba completamente forjado en metal uru, con líneas elegantes y una sensación de opresión. La placa frontal del casco se abría y cerraba, revelando el núcleo de energía pura que albergaba. Esta era el arma definitiva de Asgard, un guardián que solo obedecía las órdenes del trono: el Destructor. Loki levantó el Gungnir en su mano, y una luz dorada salió disparada de la punta del cetro, golpeando el pecho del Destructor. «Ve a Midgard», resonó su voz en la bóveda vacía, carente de cualquier emoción. «Encuentra a Thor. Mátalo». Una luz abrasadora de color rojo anaranjado surgió repentinamente de las rendijas de los ojos del Destructor. Su enorme cuerpo emitió un chirrido metálico al descender del pedestal. Cada paso hacía temblar toda la bóveda. Caminó hacia Loki, luego pasó junto a él, dirigiéndose decididamente hacia el puente Bifrost. Loki no miró hacia atrás, sino que permaneció en silencio en el mismo lugar, escuchando cómo los pesados pasos se alejaban gradualmente. Nueva York, en la calle. Jane Foster sintió que se estaba volviendo loca. Su viejo Ford soportaba ahora un peso y una presión que jamás había imaginado durante su vida útil. «Oye. Una señora al volante. Conduces como un troll borracho». El rugido de Volstagg hacía vibrar las ventanillas del coche. Su enorme cuerpo estaba encajado en el asiento trasero, y cada giro era como un doloroso ejercicio de compresión. «Cállate, Volstagg», gritó Fandral, intentando rescatar su sombrero aplastado de debajo de la axila de Volstagg. «Mi imagen de guapo y apuesto está completamente arruinada por ti, cerdo gordo». «Mejor que algunos, sigue en silencio, como una almeja», dijo Volstagg, acercándose deliberadamente aún de nuevo.
Egun permaneció inexpresivo, simplemente empujó hacia atrás en silencio con su hombro, con tanta fuerza que Volstagg dejó escapar un gruñido ahogado. Sif se sentó al lado de Thor, con el ceño fruncido, observando atentamente el paisaje urbano que se alejaba rápidamente fuera de la ventana del auto, mientras también soportaba el ruido de los 3 alborotadores en el asiento trasero. «Thor, ¿a dónde vamos ahora?», preguntó con un tono de urgencia en su voz. «Para encontrar a uno de mis Sr. Gem amigos». La voz de Thor era baja, seguía mirando por la ventana, la bulliciosa Nueva York no tenía color en sus ojos. Tras descubrir la verdad, se sumió en una furia creciente. Lo habían engañado, exiliado y engañado. Y el instigador de todo esto era su hermano. ¿Amigos?, preguntó con curiosidad Fandral, que finalmente había logrado enderezarse. ¿Has hecho amigos en Midgard en tan poco tiempo? ¿Hombres o mujeres? ¿Son guapos? Un tipo llamado Boss, mi martillo está con él, dijo Thor concisamente. ¿Martillo? Los ojos de Volstagg se iluminaron. Mjolnir está con tu amigo. Genial. En cuanto recuperes tu martillo, podremos volver a Asgard a la fuerza y destronar a ese mocoso de Loki. Antes de eso, Jane Foster finalmente perdió la paciencia, giró bruscamente el volante y el auto ejecutó un hermoso derrape hacia otra calle, arrojando a las 3 personas en el asiento trasero de un lado a otro. Primero tenemos que encontrar un escondite. Aún hay policías detrás de nosotros. Los guardias mortales no tienen nada que temer, evaluó Sif con calma. Eso todavía no es motivo para que andemos atropellados por las calles. Jane estaba casi frenética. En medio de este caos, la mirada de Thor de repente se agudizó. En algún momento, el cielo se volvió un poco extraño. El sol del mediodía fue reemplazado por un repentino halo multicolor, similar a una aurora. Eso es, Sif también notó la anomalía, y su expresión instantáneamente se volvió solemne. Puente Bifrost. Gritaron Volstagg y Fandral al unísono, y el ruido en el auto cesó abruptamente. Jane Foster instintivamente miró hacia arriba y, a través del parabrisas, vio una vista que nunca olvidaría. Un enorme pilar de energía, compuesto de luz multicolor, como una lanza de castigo divino, descendió del cielo y se estrelló fuertemente contra la carretera asfaltada no muy lejos frente a ellos. ¡Bum! Se escuchó un rugido ensordecedor, acompañado de un violento impacto. La carretera quedó instantáneamente marcada con una enorme marca circular de quemaduras, y las alarmas de los coches circundantes se activaron simultáneamente, con agudos chillidos que resonaron en el cielo. Jane frenó bruscamente, los neumáticos dejaron 2 largas marcas negras en el suelo y el coche Ford se detuvo peligrosamente a menos de 20 metros de donde había caído el pilar de luz. Todos en el auto estaban demasiado aturdidos por el repentino giro de los acontecimientos como para hablar. Cuando la luz se disipó, una alta figura de metal emergió lentamente del polvo. Tenía más de 3 metros de altura, estaba cubierto por una armadura plateada grabada con runas y sin costuras visibles en las uniones, como si estuviera fundido en una sola pieza. No tenía rasgos faciales, solo una placa frontal de metal móvil, que actualmente estaba cerrada, exudando un aura fría y desolada que no pertenecía a ningún ser vivo. Destructor, y la voz de Thor era ronca, miró fijamente a la figura familiar pero aterradora, sus ojos azules llenos de incredulidad. Por Odín. El rostro de Volstagg palideció. Loki se ha vuelto loco. ¿De verdad envió a este tipo? La elegancia de Fandral había desaparecido por completo de su rostro, reemplazada solo por el terror. Se acabó, realmente se acabó ahora. El destructor no les dio tiempo a reaccionar. Levantó lentamente la cabeza y su placa frontal se abrió con un clic, revelando su interior hueco. Un rayo de energía destructivo de color rojo anaranjado salió disparado instantáneamente desde adentro, apuntando directamente a su automóvil. Capítulo 190. Situación desesperada. Ese rayo de energía de color rojo anaranjado era un presagio de muerte. Atravesó el aire, llevando consigo un calor que reduciría todo a cenizas, y se dirigió directamente hacia ese desafortunado Salir. En el instante en que se desató el rayo, el rugido de Thor, como un trueno, estalló dentro del estrecho coche. No dudó ni un segundo. Abrió la puerta de una patada, agarró a Jane Foster del brazo y la sacó bruscamente del asiento del conductor. En la parte de atrás, la reacción de Sif fue igual de rápida. Empujó la puerta del coche a su lado y, al mismo tiempo, les gritó a los 3 aturdidos títeres. ¡Rápido!
Fandral y Ogun salieron a toda prisa, prácticamente rodando. El mayor problema seguía siendo Volstagg. Su enorme cuerpo estaba atascado en la puerta, con el rostro enrojecido por la urgencia. Mi estómago. No hay tiempo. A Sif no le importó nada más. Se dio la vuelta y, con todas sus fuerzas, pateó a Volstagg en el trasero. Con un grito, Volstagg salió disparado como un corcho y cayó torpemente al suelo. Casi en el mismo momento en que impactaron el suelo, llegó el rayo destructor. No hubo ninguna explosión estremecedora, solo un sordo boom. El viejo Ford de Hane, junto con todo su material de investigación y las cintas que contenía, se vaporizó instantáneamente por la alta temperatura, sin dejar ninguna pieza intacta. Solo quedó en el lugar un cráter carbonizado y humeante con los bordes derretidos. Una ola de calor abrasador los inundó, y el polvo y la grava levantados les picaron en la cara. Los peatones en la calle profirieron gritos de terror, dispersándose en todas direcciones, y la escena se convirtió instantáneamente en un caos. Jane Foster yacía en el suelo, con la mirada perdida en el enorme cráter. Fue su coche durante muchos años, su laboratorio de investigación móvil y parte de todas sus posesiones. Abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Su mente estaba completamente en blanco. Loki, él está realmente loco. Fandral miró la fría armadura de metal, su voz llena de un miedo sin precedentes. Eso no es una locura. Eso es asesinato. Sif se apoyó en el suelo y se puso de pie, sacando su espada larga, aunque sabía que era inútil. El destructor permanecía en el centro de la calle, ajeno al caos circundante. Su casco giratorio emitía un leve sonido mecánico al girar lentamente, como si escaneara. Finalmente, su placa frontal hueca se fijó con precisión en Thor, que se estaba levantando del suelo. Objetivo confirmado. Daba pasos pesados, cada uno de los cuales provocaba que el asfalto del camino se agrietara ligeramente. Ignoró a Sif, quien estaba con espada y escudo, lista para la batalla, e ignoró a Volstagg y Ogun, quienes empuñaban un hacha de guerra y un martillo de meteorito. Su programación contenía una sola directiva. Viene por mí. Thor comprendió de inmediato. Miró a la despiadada máquina de matar, luego a sus amigos a su lado y a una aterrorizada Jane. Todos corran. Aléjense de esto. Con esto, se dio la vuelta y echó a correr, adentrándose más en la calle, en dirección opuesta a los demás. El destructor ajustó su dirección de inmediato y lo siguió sin prisa. No corría, solo daba pasos firmes, pero su velocidad era asombrosa, cubriendo varios metros con cada zancada. La opresiva sensación era una sombra constante. No podemos dejarlo solo. Gritó Sif, levantando su espada, a punto de perseguirlo. Esperar. Fandral la retuvo. Señaló la espalda desprotegida del destructor, con un destello de determinación en sus ojos. Ganaremos algo de tiempo para Thor. Por mi buen hermano Thor. Volstagg rugió, armándose de valor, y blandió su hacha de guerra, abalanzándose primero. Saltó alto, usando toda su fuerza, y asestó un fuerte golpe en la nuca del destructor. ¡Clan! Se escuchó un ensordecedor estruendo metálico, saltando chispas. Volstagg sintió una fuerza irresistible surgir del mango del hacha. Su boca de tigre se partió al instante, el hacha de guerra se le escapó de las manos y él mismo rebotó como una pelota, cayendo con fuerza de espaldas. Ni siquiera quedó una marca blanca en la armadura del destructor. La espada larga de Fandral lo siguió de cerca, apuntando hábilmente a la conexión de la pierna del destructor, teóricamente el punto más débil de la armadura. Sin embargo, en el momento en que la punta de la espada lo tocó, sintió como si hubiera apuñalado una montaña. La espada larga se dobló en un arco increíble y luego se partió en dos con un crack. ¡Mi espada! Gritó Fandral angustiado. El martillo meteórico de Ogun silbó por el aire, golpeando la espalda del destructor con una fuerza inmensa, emitiendo un golpe sordo. El destructor simplemente se balanceó ligeramente, sin siquiera girar la cabeza. Parecía estar impaciente con estos ataques de moscas y casualmente balanceó su enorme brazo de metal hacia atrás. Sif, Fandral y Ogun salieron volando como juguetes aplastados por un gigante, gritando mientras se estrellaban fuertemente contra las paredes de la calle y los autos, sin poder levantarse por un momento. El destructor nunca dejó de moverse. Su objetivo, desde el principio, fue solo el hombre de cabello dorado que huía desesperadamente frente a él. Thor corría desbocado por las calles.
Su cuerpo, desprovisto de poderes, protestaba. Sentía los pulmones en llamas y las piernas le dolían. Pero no se atrevía a detenerse. Oía con claridad los pasos pesados, como una sentencia de muerte, a sus espaldas. Corrió hacia una cafetería y salió por otra puerta, con la esperanza de aprovechar el complejo terreno para sacudirse el susto. ¡Bum! La pared detrás de él se rompió directamente, creándose un gran agujero, y el destructor emergió de él ileso. Ladrillos y fragmentos de vidrio explotaron a su alrededor, pero incapaz de dejar ninguna marca en su cuerpo. Me mintió, ¿quiere matarme? Mientras corría, la mente de Thor era un caos. El rostro de Loki, con su falsa sonrisa, y esta fría máquina de matar frente a él se superponían. Toda la culpa y el autorreproche se transformaron, en ese momento, en una furia fría y en el frío escalofriante de la traición de un ser amado. Él era como un tonto, sufriendo por las mentiras que su hermano fabricó, mientras ese hermano envió el arma más aterradora de Asgard para borrarlo por completo de este universo. Corrió hacia un puente peatonal, con la esperanza de distanciarse. Sin embargo, apenas había recorrido la mitad del camino cuando el destructor ya estaba debajo del puente. Levantó la vista y su placa frontal se abrió con un clic. Una alarma sonó en el corazón de Thor. Sin pensar, saltó del paso elevado, aterrizando pesadamente en el techo de un camión de basura con un gruñido ahogado. El rayo rojo anaranjado salió disparado instantáneamente, haciendo estallar directamente la sección del paso elevado donde acababa de estar en una lluvia de fragmentos de concreto. Thor luchó por deslizarse del camión de basura, cayendo al suelo, sintiendo como si todos sus huesos estuvieran a punto de desmoronarse. Él levantó la vista. El destructor estaba bajando del hueco del puente roto, mirándolo como si fuera un cordero al matadero. No pudo escapar. Su resistencia estaba agotada y estaba cubierto de heridas. Un cuerpo mortal, ante el poder absoluto, era muy frágil. El destructor se acercó paso a paso, envolviendo por completo a Thor con su enorme sombra. Se detuvo frente a Thor, levantando lentamente su enorme pie metálico, preparándose para acabar con todo como si aplastara una hormiga. En ese momento, una figura ágil apareció a toda prisa. Era Sif. Soportando el dolor, golpeó con fuerza su escudo contra la rodilla del destructor. ¡Bang! La pierna del destructor solo se movió ligeramente, pero ese retraso momentáneo fue suficiente. Thor. Sif levantó a Thor del suelo y lo empujó hacia atrás. Correr. El destructor giró la cabeza, apuntando con su hueca placa frontal a Sif. Parecía haber decidido finalmente acabar primero con esos molestos insectos. La placa frontal se abrió lentamente y la luz roja anaranjada comenzó a acumularse nuevamente. No. Los ojos de Thor estaban inyectados en sangre. Miró a Sif, que estaba frente a él, su rostro cubierto de polvo pero resuelto, su firme agarre en su espada larga y su espalda decidida, lista para enfrentar la muerte. Ya no podía correr más. Ya no podía permitir que sus amigos se sacrificaran por su incompetencia. Un poder indescriptible surgió de lo más profundo de su alma. No era poder divino, sino voluntad, determinación de príncipe, de guerrero, de hombre, para proteger a quienes amaba. Detener. Thor dejó escapar un rugido de desafío. Ya no retrocedió, sino que cargó hacia el destructor. Extendió sus brazos, bloqueando a Sif, enfrentándose al rayo destructivo que estaba a punto de estallar con su carne y sangre mortal. Soy yo. La voz de Thor no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de todos. Es a mí a quien quieres matar. Se detuvo en medio de la calle, mirando directamente a la placa frontal hueca del destructor, con los brazos abiertos. En ese momento, no había miedo en su rostro, ni ira, solo una sensación de pacífica resignación. Hermano, ¿qué hice mal para que me odies tanto? Dijo en voz baja, como si hablara con el destructor y, sin embargo, como si confiara en Loki, mucho más allá del mar de estrellas. Te lo ruego, no lastimes más a estos inocentes mortales. Déjalos ir. Mis pecados los soportaré yo solo. Con esto cerró los ojos, esperando tranquilamente el juicio que acabaría con todo. Capítulo 191. El martillo voló lejos. En la calle, el tiempo parecía extenderse hasta convertirse en un jarabe viscoso. La luz anaranjada y roja reunida dentro de la placa frontal del destructor había alcanzado su máxima intensidad. Ese núcleo de energía pura era como un sol en miniatura, abrasando el aire circundante en un brillo distorsionado.
Una ola de calor inundó a Thor, su cabello dorado se rizó ligeramente por la alta temperatura, pero no se movió, ni siquiera un párpado tembló. Cerró los ojos, extendió los brazos abiertamente y, con la carne y la sangre de un mortal, formó una frágil pero resuelta línea de defensa. Las pupilas de Sif se contrajeron al máximo. Quiso lanzarse hacia adelante, pero su cuerpo quedó paralizado por el poder opresivo del destructor. Volstagg, Fandral y Ogun lucharon por levantarse del suelo, pero solo pudieron observar con impotencia cómo el rayo de la muerte estaba a punto de engullir a su príncipe. Jane Foster se cubrió la boca, mientras las lágrimas brotaban incontrolablemente de sus ojos. No comprendía los agravios de Asgard. Solo veía a un hombre que, para protegerlos, decidió enfrentarse a la muerte solo. Asgard, Palacio Celestial. Loki, a través de los ojos del destructor, observaba fríamente todo lo que sucedía en Midgard. Vio a Thor ceder en su resistencia, lo vio suplicar como un mortal, y una mueca cruel curvó involuntariamente sus labios. ¿Un héroe? ¿La esperanza de Asgard? Nada más que esto. Con un pensamiento, la luz de energía en la placa frontal del destructor aumentó instantáneamente a su máximo. Muere, hermano. Sin embargo, justo en el momento crítico, el rayo destructivo estaba a punto de desatarse. Hermano. Thor susurró suavemente en su corazón. La última imagen que pasó por su mente fue la de Loki de niño, siguiéndolo, mirándolo y llamándolo hermano. Adiós, Asgard. El rayo destructivo estalló. Sin embargo, en este momento crítico. Miau, au, 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 au. Un grito de gato agudo y distorsionado atravesó el cielo de Nueva York. El sonido fue tan repentino, tan penetrante, que incluso el rayo destructor que estaba a punto de dispararse pareció detenerse una centésima de segundo ante ese grito agonizante. Todos, incluida esa fría máquina de matar, miraron inconscientemente hacia la fuente del sonido. En el cielo lejano, un objeto plateado se dirigía silbando hacia ellos a una velocidad que desafiaba las leyes de la física. Arrastraba una luz eléctrica blanquiazul, como un meteorito descontrolado, dirigiéndose directamente hacia aquella calle caótica. ¿Qué es eso? ¿Está cayendo un meteorito sobre Nueva York? No, ninguno de ellos. A medida que el objeto se acercaba, la gente finalmente vio su verdadera apariencia. Era un martillo de aspecto antiguo. Aún más extraño, aferrado firmemente a la empuñadura de cuero del martillo había un gato azul y blanco. Las extremidades del gato estaban extendidas, su cuerpo estirado en forma de fideo por el fuerte viento, su boca abierta lo suficientemente amplia para acomodar un huevo, emitiendo el mismo grito espeluznante de antes. Aún más extraño, al final de la cola estirada del gato, un pequeño ratón marrón colgaba firmemente. Los rasgos del ratón también estaban distorsionados por el viento, sus diminutas garras aferraban la cola del gato con fuerza, como si fuera a morir antes de soltarse. Un martillo, un gato colgando y un ratón colgando de la cola del gato. Esta combinación, como una hilera de caramelos confitados volando a gran velocidad por el aire, era extraña, absurda, pero realmente apareció a la vista de todos. El tiempo retrocedió unos minutos antes. Dentro de la lujosa suite del hotel donde se alojaban Boss y su grupo. Boss estaba cómodamente hundido en el sofá, bebiendo una cola helada y mirando una noticia de emergencia en la televisión. En la pantalla, un helicóptero de noticias transmitía en vivo varios coches de policía persiguiendo a un automóvil Jeep. TSK, ¿qué alma desafortunada se metió en problemas otra vez? ¿Pero por qué estos dos autos me parecen tan familiares? Boss chasqueó la lengua con alegría, desvinculándose por completo del asunto. En fin, si el cielo se derrumbaba, los altos lo sostendrían. Él solo quería tumbarse en silencio y estar cómodo. Estaba a punto de cambiar de canal para ver si había alguna mujer hermosa bailando cuando una serie de sonidos de ping-pong van de persecución y pelea vinieron de la habitación de al lado, intercalados con los rugidos furiosos de Tom y los chillidos triunfantes de Jerry. ¿No pueden estos dos pequeños bribones quedarse callados un rato?, se quejó Boss. En la habitación en ese momento, Tom estaba usando a Mjolnir como una apisonadora, tratando de aplastar a Jerry, que estaba escondido en la esquina, convirtiéndolo en un panqueque de ratón. Sin embargo, Jerry en realidad no merecía su reputación. Simplemente giró el trasero y lo esquivó fácilmente. Miau. Tom, enfurecido, golpeó el martillo con una pata, emitiendo un golpe sordo.
Abrazó el martillo, y le gustó cada vez más a medida que lo miraba. Esta cosa era resistente, pesada y se sentía excelente en su pata. Era simplemente la herramienta perfecta para atrapar ratones en la vida de un gato, mejor que cualquier trampa para ratones o explosivo. Desde que Tom usó el martillo y se convirtió en Thornton, había estado abrazando el martillo para comer, beber, defecar y dormir, tratándolo como un tesoro. Estaba frotando orgullosamente su mejilla contra el mango del martillo cuando, de repente, ocurrió un cambio inesperado. Butch. El Mjolnir, que había permanecido inmóvil, vibró levemente sin previo aviso. Las inscripciones rúnicas del martillo se iluminaron una a una, emitiendo una suave luz azul. «Miau». Tom inclinó la cabeza confundido. Al segundo siguiente, arcos eléctricos crepitantes comenzaron a bailar sobre la superficie del martillo, y todas las luces de la habitación parpadearon con ellos. Una fuerza poderosa se despertó desde el interior del martillo. Comenzó a luchar violentamente, como una bestia enloquecida. De repente el martillo se levantó y provocó que Tom tropezara. «Miau». Tom estaba furioso. «Mío. Este es mi juguete». Intentó mantener el martillo apretado, pero la fuerza era cada vez mayor. El martillo empezó a volar sin control por la habitación, golpeando las paredes y arrastrando jarrones y lámparas de las mesas para hacerlas añicos en el suelo. Harry, que acababa de asomar la cabeza desde el sofá, también se sobresaltó por el alboroto. Vio a Tom agarrando el martillo brillante, que volaba por los aires como un cómico muñeco de trapo. «Miau. Miau, miau. Mío. Mi martillo». Tom se negaba a soltarlo, usando todas sus fuerzas, sus dos patas traseras empujando desesperadamente contra el suelo, sus garras tallando surcos en la alfombra. Pero el poder de un mortal, no, un gato común, no pudo detenerlo. Mjolnir sintió el llamado de su verdadero maestro, un llamado que abarcó mares estelares, atravesó dimensiones y portó una voluntad innegable. Cambió de dirección y apuntó directamente a la ventana que iba del piso al techo de la suite. «¡No!». Tom dejó escapar un grito desesperado. Al ver esto, Harry también se puso nervioso. Corrió hacia adelante, no para ayudar a Tom, sino porque sentía que si este juguete nuevo salía volando, no tendría con qué jugar después. Mordió la cola estirada de Tom. «Miau, au, au». El dolor agudo elevó instantáneamente el grito de Tom 8 octavas. Sin embargo, nada de esto pudo detener la determinación del martillo. ¡Bum! El grueso vidrio templado era tan frágil como una hoja de papel ante Mjolnir. Acompañado por un estruendo ensordecedor, Mjolnir, arrastrando al inquebrantable Tom y Harry, que mordía la cola de Tom, se transformó en un rayo de luz azul plateado, salió del edificio del hotel y voló resueltamente hacia el lejano campo de batalla. ¿Qué fue ese sonido? Oz, en el sofá, se sobresaltó por el fuerte golpe, que derramó la bebida de su vaso sobre sus pantalones. Giró la cabeza de golpe, justo a tiempo para ver la imagen residual del objeto volador, compuesto por un gato, un ratón y un martillo, silbando a través de la ventana rota. Mientras volaba, Tom incluso le dirigió a Buzz una mirada profunda por un segundo, como diciendo: «Ven a salvarme». La boca de Buzz se abrió lentamente y sus ojos se abrieron como campanas de bronce. Quedó aturdido durante 3 segundos. ¡Ay, Dios mío!, se abalanzó hacia la ventana y observó el rayo de luz que desaparecía rápidamente en el cielo y el punto negro cada vez más pequeño en el aire. Tom. Harry. Pequeño martillo. Esos eran tesoros que se podían canjear por dinero con Shield. Capítulo 192. El regreso de Thor. Buzz salió corriendo de la habitación, golpeando frenéticamente la puerta de al lado. ¡Bang! 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 ¡Despierten! Todos, despierten. Algo grande ha sucedido. La puerta se abrió con un crujido. Aqua, frotándose los ojos soñolientos, llevaba una bata de hotel suelta y su cabello color aguamarina estaba revuelto. ¿A qué viene tanto ruido, Buzz? ¿Esta diosa ni siquiera se ha despertado? Despierta. Buzz la apartó de un empujón, entró corriendo en la habitación y le gritó a Artoria, quien también se había despertado y observaba la puerta con cautela. Tom, Harry y el martillo volaron juntos. Aqua se quedó atónita. ¿Cómo puede el martillo volar sin motivo? ¿Le crecieron alas? Sin embargo, Artoria rápidamente captó el punto clave. Maestro, usted dijo el martillo, ¿se refiere al del señor Thor?
¿Quién más podría ser? Vos giró en círculo, ansioso. Rápido. Tenemos que ir a buscarlo. Antes de terminar de hablar, ya había corrido a la habitación de enfrente, continuando con sus furiosos golpes en la puerta. Gui. Pikachu. Yamato. Reunión de emergencia. Esto es urgente. Ya voy. La puerta se abrió de golpe. Midguri, en bata, ya estaba listo para el combate, con aspecto renovado. ¿Es entrenamiento antes del amanecer, boss? Estoy listo. Pikachu, detrás de él, con un gorro de dormir, bostezó. ¿Qué pasa, boss? En mitad de la noche, encontraste un nuevo caso. ¿Un caso? Un caso enorme. Boss señaló el enorme agujero en su habitación. Tom, Harry y mi dinero fueron secuestrados por el martillo. En la habitación de al lado, Yamato también apareció al oír el sonido. Ya se había cambiado de ropa y su enorme maza estaba apoyada en la puerta. ¿Boss, qué ha pasado? Boss, en pocas palabras, rugió la escena mágica que acababa de ocurrir. Todos se miraron entre sí, luego, al unísono, se reunieron frente al agujero, mirando la vista nocturna de Nueva York afuera, quedándose en silencio por un momento. Un martillo que llevaba un gato, con un ratón colgando de la cola del gato, salió volando. Fue mucha información, excediendo la comprensión de la mayoría de las personas presentes. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Aqua en voz baja. Chase. Dijo Boss con decisión. Esta es la persecución de la juventud. Exclamó Midguri, enfurecido al instante. Medamos esta ciudad con las piernas y persigamos a nuestros compañeros. Guárdalo. Rugió Boss, y luego miró a Yamato. Yamato, eres rápido, ve desde la azotea, corre en esa dirección. Iremos desde abajo. Bueno. Sin decir palabra, Yamato se echó la maza al hombro y saltó del agujero frente a los ojos atónitos de todos. Golpeó los dedos de los pies contra la pared del edificio opuesto, subiendo ágilmente hacia la cima del alto edificio, desapareciendo rápidamente como un punto negro en la noche. Vamos también. Boss hizo un gesto con la mano, guiando al resto hacia el ascensor. Espérame, aún no he tomado mi café, gritó Pikachu, recogido por Artoria y metido bajo su axila. Un grupo de personas salió corriendo del hotel, dejando atrás a un recepcionista desconcertado y la desordenada suite presidencial. Mientras tanto, en la calle donde se encontraba el destructor. El extraño maullido del gato y la aparición del espino confitado aéreo sumieron este desolado campo de batalla en una quietud extremadamente absurda. La energía que estaba a punto de estallar desde la placa frontal del destructor se detuvo abruptamente. Su programa no pudo analizar la imagen que tenía ante sí, lo cual desafiaba toda lógica. Un martillo volando a gran velocidad, con dos criaturas desconocidas colgando de él. ¿Qué clase de nuevo método de ataque era este? Thor también quedó atónito. Sus ojos cerrados se reabrieron y vio el martillo de guerra que tanto anhelaba. Mjolnir. Llegó. Respondió a su llamado. ¿Pero qué colgaba del martillo? Ese gato azul y blanco y ese pequeño ratón marrón, ¿por qué me parecían tan familiares? Jane Foster y los tres guerreros quedaron estupefactos. Esperaban ver un milagro, o incluso una destrucción más aterradora. ¿Quién hubiera pensado que verían una escena tan cómica? Miau, suéltame. Se me va a romper la cola. El grito lastimero de Tom se hizo cada vez más cercano. Sintió que todo su pelaje se erizaba por el viento, sus garras se clavaban en la correa de cuero del martillo, aterrorizado de ser arrastrado por el viento. Harry estaba aún peor. Se balanceaba como un péndulo, su pequeño cuerpo se balanceaba de un lado a otro en el vendaval, sintiendo como si el queso que acababa de comer estuviera a punto de salir de su garganta. A Mjolnir no le importó nada de eso. Su objetivo era solo uno, y ese era su primer maestro. A menos de 10 metros de Thor, el martillo se detuvo de repente y luego dio un giro violento. Swoosh. Swoosh. Tom y Harry, como dos muñecos de trapo recién hechos, se separaron instantáneamente del mango del martillo, trazando dos parábolas perfectas en el aire y saliendo volando en direcciones diferentes. Tom tuvo suerte. Se estrelló contra la frente lisa y brillante de metal del destructor con un ruido sordo, luego se deslizó por la placa frontal como una toalla mojada, colapsando en el suelo y viendo estrellas.
Harry, sin embargo, aterrizó precisamente en el hombro de Thor, sus 4 pequeñas patas instintivamente agarrando el cuello de Thor, temblando. Mjolnir, liberado de sus 2 colgantes, con un alegre zumbido, trazó un elegante arco y aterrizó firmemente en la mano derecha extendida de Thor. En el momento en que la mano de Thor agarró el mango del martillo, el mundo entero pareció cambiar. Un grueso rayo atravesó el cielo nocturno, cayendo verticalmente desde el firmamento cubierto de nubes, y golpeó con precisión el cuerpo de Thor. Eso no fue un ataque. Fue una coronación. Bajo la deslumbrante luz eléctrica, la destrozada ropa mortal de Thor se convirtió instantáneamente en cenizas, reemplazada por una armadura de batalla del reino divino tejida con discos de metal y cuero. Tras él, una capa carmesí ondeaba al viento provocado por los relámpagos. Su larga cabellera dorada se movía sin viento, y en sus ojos azules ya no se reflejaba la fragilidad y la desesperación de un mortal, sino la majestuosidad del trueno y la tormenta. El poder divino ha regresado. Thor sintió la energía familiar pero poderosa que lo invadía, y una satisfacción sin precedentes llenó su alma. Levantó la vista, su mirada como electricidad, fija en la fría máquina de matar. El destructor también pareció recuperarse de su falla anterior. Reconoció el cambio en el aura de Thor. Actualización de instrucciones del programa. El objetivo ha recuperado el poder divino. El nivel de amenaza se ha elevado al máximo. Ya no dudó. Su placa frontal hizo clic al abrirse y el largo rayo naranja, rojo del destructor estalló. Sin embargo, esta vez Thor no lo esquivó. Él simplemente levantó casualmente el Mjolnir, mientras su martillo giraba rápidamente frente a él, formando un vórtice de energía azul plateado compuesto de rayos. ¡Bum! El rayo del destructor impactó con fuerza la cara giratoria del martillo. 2 energías completamente diferentes colisionaron violentamente, pero no hubo explosión. El rayo rojo anaranjado, capaz de desintegrar toda la materia, fue absorbido y convertido por completo por la pequeña cabeza del martillo, y entonces, Thor blandió el brazo con violencia. De vuelta a ti. Un rayo de energía más grueso y violento, intercalado con innumerables serpientes eléctricas plateadas, rebotó en la cabeza del martillo de Mjolnir y golpeó el pecho del destructor a varias veces su velocidad anterior. Rumble. En medio del rugido ensordecedor, el enorme cuerpo metálico del destructor fue repelido de frente por primera vez. Como una lata de hierro golpeada por un pesado martillo, sus pies abrieron 2 profundos surcos en el suelo, volando hacia atrás más de 10 metros, estrellándose fuertemente contra la pared de un edificio, con la mitad de su cuerpo incrustado en su interior. El poder de un solo golpe, aterrador como tal. Este es nuestro príncipe. Gritó Volstagg emocionado. Sif y Fandral también mostraron expresiones de alegría extática. Thor bajó lentamente el martillo, saboreando la emoción de la victoria. Miró a Harry, que todavía temblaba en su hombro por el viento. Luego miró a Tom, quien había sido arrojado al aire por el martillo y aterrizó en el tronco de un árbol haciendo un gran giro, revelando una sonrisa irónica. Capítulo 193. Todavía no he subido al autobús. En la pared del edificio estaba incrustado el enorme cuerpo metálico del destructor, con un agujero carbonizado en el pecho, sus bordes aún derritiéndose y emitiendo volutas de humo. Luchó, saliendo lentamente de la pared, mientras los escombros y las varillas de refuerzo caían. Su cabeza mecánica giró 180 grados y su placa frontal hueca volvió a fijarse en la figura bañada por un rayo. Se actualizó el nivel de amenaza, pero las órdenes no cambiaron. El destructor se levantó de nuevo, su herida en el pecho se reparó a una velocidad visible bajo la acción de una energía desconocida. Levantó sus brazos y la armadura de sus muñecas se abrió, disparando simultáneamente 2 rayos de energía, más gruesos que antes, que se entrelazaron en una red de muerte, envolviendo a Thor. Es inútil. La voz de Thor era serena y majestuosa. Ya no esquivaba frenéticamente como antes, simplemente girando suavemente el Mjolnir en su mano. El martillo salió volando con un silbido, trazando un arco preciso en el aire, como una bola curva lanzada por el lanzador más experimentado. ¡Clan! Mjolnir golpeó con precisión el costado de la cabeza del destructor, el inmenso impacto provocó que todo el cuerpo del destructor se inclinara y los rayos de energía que disparó fueron desviados, pulverizando un edificio abandonado cercano. Antes de que el destructor pudiera ajustar su postura, Thor ya había saltado alto, extendiendo su mano derecha hacia adelante.
El Mjolnir, como si estuviera vivo, describió un arco en el aire y regresó a su palma. Por Asgard. Thor rugió en el aire, vertiendo todo el poder de su rayo en el martillo sin reservas. La cabeza del martillo de Mjolnir resplandecía con una deslumbrante luz azul blanquecina, como si sostuviera una estrella condensada. Con la fuerza de la creación, asestó este golpe atronador, concentrado con inmenso poder, sobre la corona del destructor. ¡Bum! Esta vez no hubo choque energético, solo la destrucción física más pura y primitiva. La cabeza metálica del destructor se quebró en respuesta, e innumerables serpientes eléctricas se incrustaron en su interior a través de las fisuras. Su cuerpo se convulsionó violentamente, y chispas de color rojo anaranjado brotaron continuamente de sus articulaciones. Su pecho medio reparado explotó nuevamente y una energía violenta brotó de su interior. Finalmente, con un estallido amortiguado, esta arma definitiva de Asgard se desintegró por completo, convirtiéndose en una pila de piezas metálicas humeantes y arqueadas. La batalla había terminado. Thor aterrizó lentamente, con su capa roja ondeando tras él. Miró la pila de chatarra, luego el martillo en su mano, con una sensación de alegría por su regreso y una nueva comprensión del poder surgiendo en su interior. En ese momento, un sonido apresurado y caótico de pasos se acercaba desde lejos. Mi martillo. Mi dinero. Mi Tom. Mi Jerry. Buzz iba al frente, corriendo sin aliento, acercándose al lugar. Al ver a Thor, de pie majestuosamente en medio de la calle con su armadura divina y el martillo familiar en la mano, se detuvo en seco. Claro que sí, lo sabía. Que no volvieras al hotel tan tarde no era buena intención, jadeó Buzz, señalando a Thor con el dedo y reprendiéndolo a gritos. Aqua, Artoria, Migu y Pikachu llegaron muy de cerca. ¡Guau! Thor, tu atuendo es genial. Mucho mejor que tus trapos viejos. La atención de Aqua siempre fue única. Esta es la victoria de la juventud. Migu observó el desorden en el suelo y el montón de escombros del destructor, apretando los puños con entusiasmo. Aunque me perdí la batalla, sentí esta pasión ardiente. Pikachu salió arrastrándose de debajo de la axila de Artoria, saltó al suelo, primero miró al ileso Thor, luego escaneó a Tom, que estaba desplomado debajo de un árbol cercano, llorando mientras abrazaba su cola, y finalmente su mirada cayó sobre Jerry, que todavía temblaba en el hombro de Thor. Bueno, parece que el caso está cerrado. Se encogió de hombros. ¿Alguien me trae un café? Express. Thor observó a este grupo de amigos con un estilo único, y la majestuosidad de su rostro se desvaneció al instante, revelando una sonrisa irónica. Justo cuando estaba a punto de hablar, Sif y los tres guerreros ya se habían reunido a su alrededor. Thor. Lo lograste. Volstagg le dio una palmadita en el hombro con entusiasmo. El plan de Loki ha fracasado. El rostro de Sif también estaba lleno de alivio. La expresión de Thor volvió a ser solemne. Negó con la cabeza. No, todavía no. Esto es solo el principio. Desde que Loki se atrevió a enviar al destructor, significa que ya no le importan las consecuencias. Padre está en peligro, debemos regresar a Asgard de inmediato. Dicho esto, miró hacia arriba y gritó con fuerza al oscuro cielo nocturno. Heimdall. Abre el puente Bifrost. Tenemos que regresar. Su voz resonó en la noche de Nueva York, pero el cielo estaba en silencio, sin respuesta. Heimdall. Volvió a llamar Thor con un tono de urgencia en su voz. Aún así, un silencio sepulcral. Las caras de Sif y los tres guerreros cayeron instantáneamente. Algo anda mal, murmuró Fandral. Heimdall nunca descuida su deber. Asgard, observatorio del puente Bifrost. Heimdall, atado al hielo, permanecía en silencio como una estatua. Pero bajo la gruesa capa de hielo, un tenue destello brillaba en lo profundo de sus ojos dorados. La voz de Thor, abarcando el espacio infinito y penetrando el hielo que lo aprisionaba, resonó en su conciencia. Su Alteza. El fiel guardián usó sus últimas fuerzas. El poder divino en su interior comenzó a arder, resistiendo el frío penetrante de Jotunheim. Crack crunch. Finas grietas comenzaron a extenderse a través de la escultura de hielo, y una luz dorada se filtró a través de las grietas, volviéndose cada vez más brillante. ¡Ah! Acompañado por un rugido ahogado, el hielo sólido se hizo añicos. Heimdall se tambaleó un paso hacia adelante, con la armadura aún cubierta de escarcha y el rostro ceniciento.
No se detuvo ni un momento, arrastró su cuerpo gravemente herido, paso a paso, hasta el panel de control, y reinsertó su espada gigante, que le pertenecía, en el dispositivo de activación. Para Asgard. Usó su última fuerza para girar la espada gigante. En las calles de Nueva York, justo cuando todos estaban ansiosos por no poder regresar, un rayo de luz de 7 colores descendió del cielo sin previo aviso, envolviendo precisamente el área donde se encontraba Thor. El suelo comenzó a temblar y aparecieron unas magníficas runas que giraban bajo sus pies. Había llegado el momento de partir. Thor se giró y miró a Jane Foster. Los ojos de Jane se llenaron de lágrimas al ver al hombre que estaba a punto de irse, con el corazón lleno de reticencia. Thor se acercó a ella, le tomó la cara y le dijo con voz suave pero firme: «Debo regresar. Mi hogar está allí, y también mi responsabilidad». «¿Volverás?», preguntó Jane conteniendo las lágrimas. «Lo juro». Thor la miró a los ojos, luego bajó la cabeza y la besó profundamente. Este beso contenía demasiadas emociones. Hubo disculpa, reticencia y una promesa solemne. La luz de 7 colores se hizo cada vez más brillante, Thor soltó a Jane y luego se giró hacia Voss. Voss miró a la persona que lo había acogido en su momento más bajo, con una sonrisa sincera en su rostro. «Gracias. Aunque el proceso fue un poco enrevesado, como la historia oscura de alguien, aún así quiero agradecerte a ti y a tus amigos». Voss se rascó la cabeza, inusualmente avergonzado. «Ejem, no hay problema, no hay problema. Eso vas a regresar, este martillo. Me pertenece». Thor levantó el Mjolnir en su mano y luego, como si recordara algo, añadió: «No se preocupen, volveré a Midgard cuando tenga tiempo. Les traeré un poco de vino asgardiano para que lo prueben». «Ese es el espíritu». Voss inmediatamente sonrió de alegría. Thor sonrió y asintió. La luz los había envuelto por completo. Sus cuerpos comenzaron a volverse transparentes, elevándose lentamente. «Espérame», dejó a Jane con sus últimas palabras. «Vamos». Thor agarró los brazos de Sif y Fandral, preparándose para la teletransportación. Sin embargo, el alcance del puente Bifrost, operado por Heimdall en un estado debilitado, superó claramente las expectativas. El rayo de luz de 7 colores no solo envolvió a Thor y a los 3 guerreros, sino que también succionó inadvertidamente a Aqua, que estaba cerca realizando un hechizo de purificación en un charco. «Ah. Mi agua bendita». El rayo de luz se movió y también arrastró a Miguri, quien estaba considerando si regresar caminando al hotel con sus manos. «Esta es la juventud que vuela». Artoria y el Pikachu que ella sostenía tampoco se salvaron. «Maestro. Mi sombrero de detective». Yamato, portando su maza, acababa de rescatar a Tom de un árbol cuando ella también fue arrastrada por el aire por una enorme fuerza de succión. ¿Qué está sucediendo? El rayo de luz, como una aspiradora gigante, succionó a Thor, los 3 guerreros, Aqua, Miguri, Artoria, Pikachu, Yamato, junto con Tom y Jerry, sin perderse ni uno solo. La luz brilló y desapareció, y el puente Bifrost desapareció. La bulliciosa calle quedó instantáneamente en un silencio sepulcral. Solo quedaron Voss y Jane Foster, de pie, con los ojos muy abiertos, en medio de una pila de piezas del destructor. Voss se quedó mirando fijamente el cielo vacío, luego miró a Jane a su lado, su mente un poco lenta para procesar la información. Giró la cabeza rígidamente, abriendo y cerrando la boca, y después de un largo rato, finalmente logró pronunciar una frase. ¿Dónde está toda mi familia? ¿Se los llevaron a todos? De repente su voz se elevó y rugió hacia el cielo. Todavía no me he subido. Todavía no me he subido. Oye, todavía no me he subido. Fin del capítulo 193.